Culé, respira hondo. El día que llevabas más de 2 años esperando por fin ha llegado. Pero nada es simple cuando se trata del Barcelona. Justo en el momento en que el equipo se prepara para volver a su templo, aparece una baja importante en la alineación para enfrentar al Athletic Club. El ambiente en el vestuario es de final. El presidente de la liga está en la mira de la justicia deportiva y, para rematar, el nombre de Messi vuelve a retumbar en las gradas como si nunca se hubiera ido. Es como si todas las líneas de una novela de alto nivel se cruzaran en el mismo capítulo. Regreso al Camp Nou, batalla política en los despachos y el fantasma más amado de la historia reciente del club rondando el césped una vez más. Antes incluso de que el balón empiece a rodar, la primera bomba estalla lejos de las 4 líneas. El Tribunal Administrativo del Deporte decide seguir adelante con un duro expediente disciplinario contra el presidente de la liga, acusado de haber ido demasiado lejos en la Guerra Fría entre el campeonato y el Barcelona. La denuncia no es cualquier cosa. Implica la supuesta divulgación de datos internos del club, información económica que debería estar protegida por confidencialidad, e incluso relatos de reuniones en las que documentos sensibles habrían sido puestos sobre la mesa para terceros. En un momento en que el Barça intenta reconstruir su imagen y su estabilidad, descubrir que parte de sus entrañas fue expuesta sin autorización, enciende todas las alarmas dentro y fuera del club. Todo empieza cuando, a comienzos de abril de 2025, la Liga publica un comunicado oficial acusando al Barcelona de no haber registrado de forma adecuada y dentro del plazo cerca de 100 millones de euros ligados a la venta de casi 500 asientos VIP en el nuevo estadio. El texto permanece poco tiempo en el aire, se retira rápidamente, pero el daño ya está hecho. En tiempos de redes sociales, nada desaparece de verdad. Capturas de pantalla circulan, los programas de debate se hacen eco, los aficionados discuten y de repente, un tema interno, que debería tratarse con sigilo entre club y organizadores de la competición, se convierte en munición pública contra el Barça. A partir de ahí, la reacción del club es contundente. Los dirigentes entienden que no se trata solo de un malentendido o de un comunicado desafortunado. Para ellos, hubo una ruptura clara del deber de confidencialidad. La denuncia presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de una entidad que monitorea la transparencia y la democracia en el deporte, refuerza esa visión. Según el documento, no fue solo la cuestión de los palcos VIP lo que salió a la luz. También se habrían compartido detalles sobre el cambio de auditoría, datos patrimoniales del club e incluso contenidos de comunicaciones oficiales intercambiadas entre la directiva blaugrana y los órganos superiores del deporte español. Cosas que en cualquier entorno corporativo serio jamás deberían salir de la esfera privada. Como si no fuera suficiente, hay un capítulo aún más espinoso. Una reunión entre el presidente de la liga y dirigentes del Athletic Club, precisamente en un momento en que el Barcelona alimentaba un fuerte interés por Nico Williams. En esa reunión, según la denuncia, se habrían mostrado al club vasco documentos provisionales sobre la situación financiera del Barça. Eso, para muchos, transformó un conflicto institucional en una posible interferencia en el mercado de fichajes. No se trata solo de una cuestión de ética, se habla de equilibrio competitivo, de cómo una información privilegiada puede utilizarse para influir en negociaciones, renovaciones, ofertas e incluso en la voluntad de los propios jugadores. Ante este escenario, el caso avanza. 18 socios del Barcelona deciden firmar la denuncia, prestando rostro y nombre a la protesta formal. El Consejo Superior de Deportes entiende que hay elementos suficientes para que todo sea llevado al Tribunal Administrativo del Deporte, y ahora, los jueces evalúan si hubo o no violación del reglamento presupuestario de la Liga. Si se confirma la infracción, las posibles sanciones van desde una simple advertencia pública hasta una suspensión significativa, que puede apartar al presidente de la escena durante meses. En el límite, no se descarta la pérdida del cargo. Es la institucionalización de un desgaste que ya venía creciendo desde hace años, con el Barcelona sintiendo que era el objetivo preferente en varios episodios.
Para la afición, este proceso es más que un juicio técnico. Es casi un desahogo colectivo. Muchos culés ven en esta situación la oportunidad de al menos equilibrar un juego político que, durante mucho tiempo, pareció inclinado contra el club. La memoria de sanciones, investigaciones, filtraciones y presiones vuelve a la superficie. La sensación es que, por fin, las reglas también se aplican a quienes están al mando de la competición. Al mismo tiempo, existe el miedo de que, incluso con todo esto, la conclusión sea demasiado blanda, como si todo el ruido terminara en un simple tirón de orejas formal. En cualquier caso, la tensión queda instalada. Mientras en los tribunales el clima es de guerra, en el campo el sentimiento es otro. Regreso, reencuentro, casi una reconciliación entre equipo y estadio. Después de un largo periodo disputando sus partidos lejos de casa, el Barcelona vuelve a pisar el césped del Spotify Camp Nou ante unos 45,000 aficionados. No es solo un partido más del calendario, es una especie de reapertura emocional. El entrenador, en la rueda de prensa previa al encuentro, deja claro que también está absorbido por ese ambiente. Cuenta que, al subir las escaleras del estadio en el último entrenamiento, sintió algo diferente, una mezcla de respeto, escalofrío y responsabilidad. Para un técnico que llegó en plena reconstrucción, poder dirigir este primer partido en casa es como firmar un capítulo propio en la historia del club. El clima es tan especial que, inevitablemente, el nombre de Messi vuelve a la conversación. La visita silenciosa del argentino al estadio, lejos de los focos tradicionales, encendió la imaginación de millones. Imágenes suyas caminando por el césped vacío, mirando hacia las gradas todavía en obras, fueron suficientes para que los aficionados pasaran la noche entera debatiendo. ¿Existe alguna posibilidad real de regreso? En una publicación en redes sociales, el propio jugador habla de nostalgia, de cuánto representó aquel lugar los mejores días de su vida deportiva. Deja en el aire el deseo de volver algún día, no solo para despedirse, sino para revivir un poco de la antigua magia. En la rueda de prensa es imposible esquivar ese tema. Cuando le preguntan al entrenador si le gustaría trabajar con Messi, la respuesta llega con naturalidad y con un punto de admiración casi infantil. Recuerda que, durante más de una década, ver jugar al argentino fue presenciar algo único dentro del fútbol moderno. Goles, asistencias, títulos, noches europeas que parecían películas. Dice que cualquier entrenador del mundo adoraría tener la oportunidad de montar un equipo alrededor de un jugador así o, al menos, de integrarlo en un proyecto ya en marcha. Al mismo tiempo, no vende humo. Recuerda que los contratos están firmados, que el vínculo actual del crack va más allá de la duración de su propio compromiso con el club, y que, en la práctica, ese sueño es muy poco probable. Pero el aficionado no vive solo de lógica. Vive de imágenes, recuerdos, símbolos. Ver al mayor ídolo reciente de vuelta en el césped, aunque sea de forma discreta, rescata en la mente escenas de goleadas históricas, remontadas en la Champions, regates imposibles, sociedades inolvidables. Y de repente, el regreso al Camp Nou deja de ser solo el inicio de una nueva era. Pasa a ser también el recuerdo de todo lo que ese estadio ya ha presenciado. De ahí nace la curiosa mezcla de sentimientos. Nostalgia por lo que ya fue, celebración por lo que está empezando de nuevo y esperanza por lo que todavía puede suceder. Mientras tanto, al otro lado de esta noche especial, está un rival que conoce muy bien el peso de este estadio y de esta camiseta, el Athletic Club. La rivalidad entre Barcelona y Athletic es de las más tradicionales del fútbol español. Se han cruzado en finales históricas, clásicos tensos y partidos que superaron los límites del deporte. El recuerdo de la famosa final de Copa del Rey de 1984, marcada por una trifulca generalizada y escenas que dieron la vuelta al mundo, sigue siendo un punto de referencia cuando se habla de la relación entre ambos clubes. Son décadas de enfrentamientos que moldearon no solo estadísticas, sino narrativas de identidad, orgullo y resistencia. Por un lado,
El Barcelona se presenta al mundo como un club global, acostumbrado a exportar su forma de jugar, a defender principios de posesión de balón, creatividad y protagonismo. Por el otro, el Athletic preserva una filosofía casi única: competir al máximo nivel utilizando únicamente jugadores con raíces en el País Vasco. Para algunos, eso es una locura en un fútbol cada vez más globalizado. Para otros, es exactamente lo que hace que el club sea algo especial. Este choque de modelos convierte cada partido entre ellos en una especie de manifiesto. Cuando se encuentran en el campo, no son solo 11 contra 11, sino dos maneras muy diferentes de entender el fútbol y el propio sentido de pertenencia. En los enfrentamientos más recientes, sin embargo, el equilibrio simbólico no se refleja del todo en los números. En los 5 partidos oficiales más cercanos, el Barcelona se llevó la mejor parte en 3, empató 1 y perdió solo 1. En competiciones como la Liga y la Supercopa, el equipo catalán supo imponer su superioridad técnica, incluso en uno de los escenarios más hostiles, el siempre fervoroso San Mamés. En una semifinal, por ejemplo, una victoria por 2-0, con goles de talentos formados en casa, reforzó la idea de que, incluso en reconstrucción, el Barça todavía tiene armas capaces de decidir cualquier enfrentamiento. Eso no significa, sin embargo, que enfrentarse al Athletic sea una tarea sencilla. El equipo vasco tiene un estilo muy marcado: intensidad alta, duelos físicos constantes, presión fuerte en la salida de balón y aprovechamiento máximo de las jugadas aéreas. Es justamente ese tipo de juego el que, históricamente, genera problemas a la defensa del Barcelona, acostumbrada a exponerse para tener la pelota y construir desde atrás. Cada córner, cada falta lateral, se convierte casi en una prueba cardíaca. Y el aficionado lo sabe. Por más que los números generales señalen una clara ventaja blaugrana en más de 2 centenares de partidos, con más de 120 victorias a favor del Barça, la sensación nunca es de comodidad total. Cuando aparece la camiseta del Athletic al otro lado, la pierna siempre pesa un poco más. Ahora suma todo eso al contexto específico de este sábado. El Barcelona no solo está regresando a su estadio, está completando un ciclo de obras, adaptaciones, cambios estructurales, ajustes financieros y deportivos. El nuevo Spotify Camp Nou, aunque todavía no esté al 100% de su capacidad máxima, ya se presenta como un escenario remodelado, más moderno, más imponente. Cada detalle, desde los asientos hasta las luces, ha sido pensado para transformar la experiencia del aficionado. Y justamente en este entorno, el equipo salta al campo con la misión de ganar para seguir pegado en la lucha por la cima de la tabla, pudiendo incluso igualar en puntos al gran rival, dependiendo del resultado de su partido al día siguiente. No es solo nostalgia, es competición pura. El problema es que, en noche de fiesta, la lista de bajas le recuerda al Barcelona que la realidad sigue siendo dura. En el centro del campo, 2 ausencias pesan demasiado. Uno de los centrocampistas más talentosos de la plantilla sigue lidiando con problemas físicos y no está listo para volver. El otro, referencia en la construcción y en la salida de balón bajo presión, cumple sanción tras una expulsión en el partido anterior. Sin esa pareja, el entrenador necesita tocar profundamente la columna vertebral del equipo. La solución más natural es apostar por un mediocentro joven de la casa, que conoce el club desde la cantera y entiende cómo proteger la defensa sin renunciar al pase corto. A su lado, un interior de mucha movilidad y calidad técnica asume la responsabilidad de conectar líneas, recibir entre medias y acelerar las jugadas. Más adelante, quien gana protagonismo es un centrocampista que viene viviendo una temporada especial. Con números expresivos de goles y asistencias en pocos partidos, se ha convertido en el símbolo de esta nueva generación que mezcla intensidad, llegada al área y atrevimiento. En una noche como esta, con el estadio respirando emoción, es justamente el tipo de jugador capaz de dejarse llevar por la atmósfera y transformar la energía de la grada en rendimiento dentro del campo. Cuando toca la pelota,
La sensación es que puede pasar algo diferente. Y el guión perfecto pide exactamente eso. Un protagonista emergiendo en un escenario emblemático. En la defensa, la situación es un poco más tranquila. En la portería, la gran noticia es el regreso de un guardameta que venía de una lesión grave en la rodilla. Recuperado, vuelve a hacerse con el puesto, aportando tranquilidad a la afición, que confía en su seguridad bajo los palos. Delante de él, la línea defensiva debería formarse con el lateral derecho de confianza, los dos jóvenes centrales, que combinan una buena salida de balón con capacidad de anticipación, y el lateral izquierdo explosivo, pieza clave para dar profundidad al equipo. Esa línea será fundamental para soportar la presión del Athletic, especialmente en los balones aéreos y en los centros que van a llover en el área. En el sector ofensivo, el rompecabezas es todavía más delicado. Un delantero veloz, fichado precisamente para ser una válvula de escape, está prácticamente descartado por problemas de salud recientes. Otro, brasileño, incluso ha recibido el alta para volver a jugar, pero el plan es utilizarlo solo unos minutos, guardándolo para un duelo de Liga de Campeones que se aproxima y puede definir muchas cosas en la temporada. Con ello, quien gana la oportunidad es un atacante versátil, capaz de jugar abierto por la izquierda, pisar por dentro y asociarse bien con los centrocampistas. En el otro costado, el joven prodigio formado en casa regresa al equipo tras superar molestias físicas y carga sobre sus hombros la expectativa de ser decisivo una vez más. En la punta del ataque no hay misterio. El delantero centro experimentado, que viene de una actuación de gala con 3 goles en el último partido, es el responsable de liderar la línea ofensiva y usar toda su experiencia en las noches grandes. Sabe cómo moverse entre los centrales, cómo atraer marcas, cómo abrir espacios para las llegadas de sus compañeros y sobre todo cómo transformar media ocasión en balón en la red. En un partido que significa tanto desde el punto de vista emocional, tener a alguien así en el área es un alivio para cualquier entrenador. El mensaje es claro: si el balón aparece en condiciones mínimamente favorables, está listo para decidir. Así, la probable formación del Barcelona para este reencuentro con su casa va tomando forma. Portero recuperado, línea de 4 con laterales agresivos y centrales jóvenes, un mediocentro de la cantera protegiendo, un interior inteligente organizando, otro con olfato de gol llegando al área, un trío ofensivo que mezcla experiencia, juventud y capacidad de improvisación. Es con este dibujo con el que el club vuelve a pisar el césped del nuevo Camp Nou, ante un público que esperó pacientemente por este momento. La expectativa es que cada pase, cada remate, cada robo de balón reciba una respuesta instantánea de las gradas, como si el estadio quisiera recordar a los jugadores que nunca dejó de ser hogar, solo estuvo en obras. Al fin y al cabo, esta noche reúne todo lo que hace del Barcelona un club diferente. Hay política en los bastidores, con el proceso que amenaza al presidente de la liga. Hay emoción pura en el regreso al estadio. Hay romanticismo en la figura de Messi caminando por el césped vacío y en las palabras del entrenador sobre el deseo de algún día trabajar con él. Hay, además, una rivalidad histórica en el adversario que estará al otro lado, siempre dispuesto a aguar la fiesta. Y hay, sobre todo, un equipo en el campo cargando el peso de un escudo que significa mucho más que victorias. Significa identidad, resistencia y sueño. Si eres culé de verdad, sabes que este partido no son solo 3 puntos más. Es un mensaje para el país, para Europa y para la propia plantilla. Es la oportunidad de decir, en la práctica, que el club no es únicamente lo que ocurre en los tribunales o en los titulares, sino, sobre todo, lo que sucede cuando 11 jugadores se ponen la camiseta y saltan al campo, con todo un estadio empujando. Es el comienzo de un nuevo capítulo escrito sobre césped nuevo, gradas remodeladas y corazones antiguos, acostumbrados a sufrir y a emocionarse. Cuando la pelota todavía ni siquiera rodó, la sensación es que toda la ciudad ya está en el campo. Desde temprano, los alrededores del estadio empiezan a ganar color, sonido y olor de día grande. Las familias se ponen la camiseta,
Grupos de amigos se reencuentran después de mucho tiempo sin pisar allí. Niños que todavía no tenían edad para recordar el último partido en el antiguo Camp Nou, caminan de la mano con abuelos que vieron generaciones enteras pasar por ese césped. Es un intercambio silencioso de memoria. Los mayores recuerdan el pasado, los más jóvenes inauguran el futuro. En cada esquina, en cada bar, el tema es el mismo: el regreso al templo, el clima de fiesta, el rival incómodo y, claro, las bombas que explotaron en los bastidores de la liga en los últimos días. Un aficionado más experimentado, de esos que ya vieron el estadio llenarse en noches de Champions, no esconde que está dividido. Por un lado, la emoción de volver a casa, de sentir de nuevo la vibración de las gradas, el cántico retumbando, el himno sonando y las banderas ondeando como si el tiempo se hubiera detenido. Por el otro, la indignación por todo lo que salió a la luz en el caso que involucra al presidente de la liga. Comenta con amigos que el Barcelona nunca tuvo vida fácil en el escenario institucional y que, si es verdad que se mostraron documentos internos a otros clubes, eso hiere de muerte la confianza en el sistema. Para él, la lucha ahora no es solo por puntos en la tabla, sino por respeto. En otro grupo, un conjunto de jóvenes habla menos de política y más de fútbol. Discuten la probable alineación, intentan adivinar si el entrenador va a arriesgar algún ajuste táctico de última hora, si el mediocampo va a conseguir compensar la ausencia de dos titulares fundamentales, si el mediocentro de la cantera va a aguantar el golpe frente a un rival al que le gusta presionar sin piedad. Uno de ellos recuerda que, incluso con problemas, el equipo tiene talento de sobra para dominar el partido si consigue controlar la posesión y hacer circular la pelota con paciencia. Otro señala que el Athletic vendrá con todo por arriba, intentando aprovechar cada balón cruzado al área, cada falta lateral, cada córner. El consenso es uno solo: va a ser sufrido, como suele ser con el Barcelona en los últimos años. Allá dentro, en el vestuario, el ambiente es de máxima concentración, pero nadie es inmune al simbolismo del momento. Los jugadores más jóvenes quizá todavía no tengan plena noción del peso histórico de este partido, pero sienten la diferencia en el aire. Hay una especie de vibración que no existía en los encuentros en estadios provisionales. El camino del túnel hasta el césped, el olor del pasto, el sonido amortiguado de la afición empezando a cantar incluso antes de la salida de los equipos. Todo eso crea una atmósfera que remueve la cabeza. Los más experimentados, que ya vivieron noches memorables allí, intentan transmitir calma, recordando que, a pesar de la fiesta, lo que decide es la pelota. El entrenador, por su parte, sabe que tiene una oportunidad rara entre manos. No es solo el técnico que dirige al equipo en la vuelta al estadio. Puede convertirse en el nombre asociado al inicio de una nueva fase, a la construcción de un proyecto deportivo que recupere la identidad del club y lo devuelva a la cima de Europa. En sus charlas con el grupo, insiste en un mensaje que mezcla emoción y pragmatismo. Habla del privilegio de vestir esta camiseta, de jugar en este campo renovado, de representar a millones de personas repartidas por el mundo, pero deja claro que todo eso pierde sentido si el equipo no compite al límite. No basta con un pase bonito, con una posesión elegante. Hace falta intensidad, presión, solidaridad defensiva, capacidad de sufrir cuando el partido se apriete. A estas alturas, las gradas ya están casi llenas. El sonido de los cánticos se mezcla con el anuncio de las alineaciones. Cada nombre leído por el sistema de sonido recibe una respuesta diferente de la afición. Los canteranos, los chicos formados en las categorías base, se llevan aplausos especiales. Hay algo profundamente simbólico en ver a muchachos que crecieron viendo al Barcelona de las grandes conquistas ahora pisar el césped como protagonistas. Es la prueba de que, a pesar de las dificultades económicas, el club sigue generando talento y manteniendo viva la esencia de un juego apoyado en formación, creatividad y valentía. Cuando se anuncia el nombre del delantero centro experimentado, el aplauso llega con respeto y expectativa. Muchos saben que está en una fase decisiva de la carrera, pero reconocen que, incluso sin la misma explosión de otros tiempos, mantiene la capacidad de decidir campeonatos.
Después de un hat-trick en el partido anterior, todos esperan que consiga transformar la energía del estadio en goles, liderando al equipo en una noche que quedará grabada en la memoria. En la secuencia, surge el nombre del joven extremo formado en casa, ese que ya encantó al mundo con regates, goles y una personalidad fuera de lo común. La reacción del público es casi la que se reserva a un ídolo consolidado. Él representa la continuidad de una línea de talentos que empezó allá atrás, con otras joyas producidas en la Masia. En el lado del Athletic, la postura es de respeto, pero no de miedo. Los jugadores vascos conocen este estadio, saben de su fuerza, pero también cargan con un historial de actuaciones valientes. Para ellos, hay una oportunidad única de aguar la fiesta de la reapertura, de transformar el guión ideal del Barcelona en una noche de frustración. El discurso interno es claro. No se trata solo de enfrentarse a un gigante, sino de demostrar, una vez más, que la filosofía del club vasco es capaz de mantenerse competitiva frente a cualquier rival. Jugar en un ambiente hostil está en el ADN del equipo, y la posibilidad de ser recordado como el primero en desafiar el nuevo Camp Nou funciona como motivación extra. El pitido inicial se acerca, pero la historia del club no permite que el aficionado piense solo en los próximos 90 minutos. En paralelo al partido, el proceso que involucra al presidente de la liga sigue su curso. Abogados, consejeros, dirigentes y analistas debaten, en despachos y entrevistas, cuáles pueden ser las consecuencias de una eventual condena. Algunos creen que un castigo más duro, como una suspensión larga, sería un antes y un después. Un mensaje claro de que nadie está por encima de las reglas, ni siquiera quien ocupa el cargo más alto de la organización. Otros temen que, al final, todo se resuelva con una sanción simbólica, algo que permita seguir como si nada demasiado grave hubiera ocurrido. El Barcelona, por su parte, ya entendió que necesita protegerse institucionalmente. Después de años reaccionando a crisis en secuencia, el club intenta asumir una postura más proactiva. La denuncia no es solo un gesto de indignación, es también una forma de marcar territorio y mostrar que no aceptará que su situación interna sea usada como arma. Si documentos confidenciales realmente fueron mostrados a dirigentes de otros clubes en un contexto de mercado, eso puede haber influido en conversaciones sobre fichajes, renovaciones e incluso evaluaciones de riesgo en eventuales negocios. Y en un entorno en el que cada euro cuenta, cualquier información adicional puede pesar. Al mismo tiempo, el caso reabre un debate antiguo. ¿Hasta qué punto las instituciones que organizan las competiciones son transparentes e imparciales? Aficionados de varios clubes, no solo del Barcelona, pasan a mirar con más desconfianza las decisiones de calendario, los criterios de fair play financiero y las posturas públicas de la liga en momentos delicados. Si la entidad que debería garantizar equilibrio y justicia es acusada de filtrar datos confidenciales, la credibilidad de todo el sistema queda dañada, y recuperar esa confianza es un proceso largo que va mucho más allá de un simple comunicado de prensa. Volviendo al fútbol, el ambiente dentro del club también es de reconstrucción emocional. El regreso al Camp Nou no es solo un hito arquitectónico, es un gesto simbólico en un momento en que el Barcelona intenta reencontrar su propio rostro. La salida de grandes ídolos, la crisis económica, las limitaciones de mercado y los resultados irregulares golpearon la autoestima del aficionado. En muchas ocasiones, la sensación era que el club había perdido el rumbo. Ahora, con un entrenador de ideas claras, una generación de jóvenes talentosos y un proyecto de estadio moderno que promete aumentar la capacidad de generar ingresos, empieza a surgir un hilo de esperanza más sólido, que va más allá de la emoción del día. Es aquí donde el nombre de Messi vuelve a la conversación con aún más fuerza, aunque sea de forma abstracta. Nadie serio dentro del club ignora el peso logístico, contractual y económico que cualquier charla sobre su regreso implicaría. Pero, en un nivel simbólico, él sigue siendo la referencia de lo que el Barcelona quiere volver a ser. Un equipo que juega bien, que encanta, que domina a los rivales con la pelota en los pies, que no entra al campo solo para competir,
sino para imponer un estilo. Cuando al entrenador le preguntan por la posibilidad de trabajar algún día con el argentino, y responde con admiración genuina, no está solo elogiando a un jugador, está reverenciando una era, un modelo, un ideal. En esa línea, el partido contra el Athletic en el regreso al Camp Nou también sirve como termómetro de cuánto se está recuperando ese ideal. El aficionado no espera perfección inmediata, pero quiere ver señales. Un equipo que se presenta con valentía, que no se esconde en la circulación de la pelota, que presiona arriba, que no se limita a replegarse y esperar. La ausencia de piezas importantes en el mediocampo puede, paradójicamente, acelerar la consolidación de nuevos protagonistas. Si el mediocentro de la cantera consigue dominar la zona central, si el mediapunta organizador marca el ritmo, si el centrocampista con buena llegada al área sigue transformando presencia ofensiva en números concretos, la plantilla gana alternativas y profundidad. Del mismo modo, la solidez defensiva es uno de los pilares que pueden sostener este nuevo ciclo. La pareja de centrales jóvenes carga con la responsabilidad de combinar salida cualificada con firmeza en los duelos. Saben que un error en partidos así no se olvida fácilmente. El lateral derecho necesita equilibrar sus subidas al ataque con la necesidad de cerrar su lado frente a un rival que explota bien los centros. El lateral izquierdo, una de las grandes promesas de la posición, tiene la misión de ser agresivo en ataque, al mismo tiempo que cuida la espalda cuando pierde el balón. Es una prueba de madurez colectiva. Al frente, la convivencia entre la experiencia del delantero centro y la osadía del chico por la banda puede ser la llave para desmontar al Athletic. Si el joven extremo consigue recibir en buenas condiciones, encarar, atraer marcajes y abrir espacios, el veterano tendrá mejores oportunidades para finalizar. Por otro lado, la versatilidad del atacante que parte desde la izquierda, flotando por dentro, ayuda a crear superioridad numérica entre líneas, confundiendo la marca rival. El entrenador apuesta por esa dinámica para romper el bloque defensivo vasco. En medio de todo eso, el aficionado es consciente de que este partido específico no resolverá todos los problemas del club. La situación institucional seguirá su curso. El proceso contra el presidente de la liga continuará produciendo páginas en los periódicos. El debate sobre finanzas, límites salariales y fair play financiero todavía se va a arrastrar durante bastante tiempo, pero durante 2 horas, la atención se concentra casi totalmente en los 105/68 de césped verde delante de los ojos. Es ahí donde el Barcelona reencuentra su razón de existir. Es ahí donde el equipo puede, por fin, darle al aficionado algo que no ve desde hace mucho. La sensación clara de que un nuevo ciclo está empezando, no solo en el discurso, sino en la práctica. Cuando el árbitro lleva el silbato a la boca y los dos equipos se alinean, el ruido en las gradas alcanza otro nivel. Banderas gigantes se levantan, cánticos históricos retumban, y el estadio parece, por un instante, respirar junto con la afición. Los jugadores se miran rápidamente, respiran hondo y entienden que, a partir de ese momento, cada acción tendrá un peso extra. Un quite, un regate, un disparo, una parada, todo será recordado durante mucho tiempo porque no se trata de un partido cualquiera. Es la primera página escrita de una nueva era en el Camp Nou, y nadie quiere ser actor secundario. Esa es la gran verdad detrás de toda esta historia. Por más que procesos, denuncias, investigaciones y polémicas sean importantes y merezcan atención, lo que sostiene el alma del club es lo que ocurre en noches como esta. La justicia deportiva seguirá su camino, y si hubo error, que sea castigado. Pero el aficionado, en el fondo, quiere mirar al campo y reconocer a su equipo. Quiere ver a un Barcelona que lucha, que crea, que se levanta incluso después de los golpes. Quiere salir del estadio con la sensación de que, a pesar de todo, valió la pena esperar tanto tiempo para volver a casa. Culé, si llegaste hasta aquí, es porque sientes este club del mismo modo que quien llena el Camp Nou en una noche grande, con el corazón acelerado, lleno de dudas, pero también lleno de esperanza.
Todo lo que está pasando dentro y fuera del campo muestra que el Barcelona está viviendo uno de esos momentos en los que la historia puede cambiar de dirección, y acompañar eso de cerca marca la diferencia. Por eso, si quieres seguir junto en cada paso de este nuevo ciclo, en cada noticia de los bastidores, en cada partido especial en el nuevo Camp Nou y en cada remontada que aún está por venir, necesito tu ayuda. Suscríbete al canal ahora mismo, solo tienes que apretar el botón de suscripción aquí abajo. Deja tu like, porque eso hace que el algoritmo entienda que eres culé de verdad y que quieres recibir todo sobre nuestro Barça. Activa la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguna actualización, ninguna bomba de los bastidores, ningún análisis después de los partidos. Y aprovecha también para comentar qué te pareció este regreso al Camp Nou, qué esperas de este equipo y cómo ves el futuro del Barcelona a partir de hoy. Puede parecer un gesto simple, pero tu like, tu suscripción y tu comentario son el combustible que hace que este trabajo continúe, crezca y llegue a todavía más aficionados por el mundo. Juntos, vamos a acompañar cada capítulo de esta nueva era blaugrana. Visca Barça. ¿Quieres más guiones como este, con toda la emoción y los bastidores de nuestro club? Entonces suscríbete, deja tu like y quédate por aquí, porque esto es solo el comienzo.